Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Les agradezco mucho por el tiempo que se están dando para estar aquí en este webinar. Les doy una bienvenida. Vamos a empezar en 30 segundos, un minuto aproximadamente. Entonces, les agradezco mucho su presencia y su tiempo. Gracias.
Listo, muchas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Nuevamente les agradezco por los que acaban de unirse a la sesión. Eh, Aunque tengo el gusto de conocer a todos los que veo aquí presentes conectados, permítanme presentarme nuevamente con ustedes y para fines académicos. Eh, yo soy Julio César Pérez Pérez. Actualmente soy alumno de la Universidad IEU, Instituto de Estudios Universitarios, en la ciudad de Puebla, en modalidad online, y estoy estudiando la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Bien, les doy una bienvenida a este webinar titulado El TEMEC y sus conflictos judiciales. Bien, vamos a comenzar y me gustaría que pudiéramos nosotros eh, darnos un momento para pensar acerca del TEMEC, más que nada para poder buscar en nuestros recuerdos, buscar en alguna de las cosas que hemos alguna vez escuchado, qué es lo que nosotros entendemos por TEMEC, ¿sí? Eh, Seguramente muchos de nosotros, la gran mayoría de las personas que vivimos en México, en algún momento de nuestras vidas escuchamos acerca del Tratado de Libre Comercio. Aunque este nombre es ya un nombre antiguo, un nombre descontinuado, el concepto de un tratado de libre comercio sigue presente hoy en nuestros días. ¿Por qué hablo del tratado de libre comercio? Más que nada para que podamos recordar de qué se trata, ¿sí? El tratado de libre comercio hace 2 décadas fue un movimiento innovador en el que se trataba de que el comercio entre los países que conforman América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, pudieran comerciar libremente, ¿sí? En tema de impuestos, en tema de aranceles, en tema de manufactura, en tema de recursos. Y a lo largo de estas últimas décadas, ese tratado de libre comercio ha tenido serias modificaciones, ¿sí? Todas estas modificaciones con un propósito de mejorar la relación bilateral, ¿no? Multilateral entre estos países para que el comercio y la economía en esos países pueda florecer, ¿sí? Todos estos ajustes llevaron como consecuencia a lo que hoy conocemos como el TEMEC, que en pocas palabras es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Ahora, bien, antes del TEMEC, como les mencionaba, existía el Tratado de Libre Comercio desde 1994. Este tratado siempre ha sido criticado, muchas veces por no abordar temas modernos como la corrupción, como la economía digital y también en los aspectos de que, aunque es algo que siempre se llevó a cabo de una manera mm, interesante, nunca se había to- tocado estos puntos, ¿sí? Entonces, en el 2020, ya después de varios años de negociaciones, como lo mencionaba anteriormente, se logró firmar el TEMEC, ¿no? Con un enfoque más actualizado, con nuevas obligaciones y más que nada estas nuevas obligaciones referente a la transparencia y el combate a la corrupción, ¿no? Si bien el TEMEC hoy en día es nuestra brújula en cuanto al comercio exterior de nuestro país, es importante analizar el porqué de las cosas y también las posibles consecuencias y beneficios que este tipo de tratados internacionales le pueden traer a nuestro país, ¿sí? Entonces, me gustaría explicarles un poquito acerca de qué son los tratados, ¿sí? Un tratado, en este caso, esta palabra puede tener muchos significados, especialmente en el ámbito del derecho internacional. Trata de que un país se alía con otros países. Un tratado puede tener tres aspectos, ¿sí? Cuando es multilateral, es decir, que son muchos países involucrados en un tratado. Bilateral, cuando es un tratado entre dos países específicamente. Y trilateral es que es más de dos, ¿no? Pero no tantos como el multilateral. En este caso, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, al ser por tres países, no es bilateral,
tampoco es multilateral, pero sí engloba tres países, ¿no? En este caso son las economías más fuertes de América del Norte, ¿no? Entonces, bien, esos tratados pueden ir desde acuerdos económicos hasta acuerdos de seguridad, acuerdos de uso de los recursos naturales, acuerdos de la salud, acuerdos educativos, ¿sí? Entonces, esos acuerdos, es decir, estos tratados, pueden involucrar muchas cosas, pero al final de cuentas lo que busca es la cooperación de estos países en un bien común, ¿sí? Estos tratados, aunque son firmados por todos los países que deciden entrar a ese país, a ese tratado, mm, uno de los principales temas que ha acompañado todos los tratados internacionales que ha habido desde los primeros tratados que hubo después de la guerra, ha sido de que muchos países interponen siempre sus leyes internas antes de las leyes de los tratados, ¿sí? Para que un tratado se lleve a efecto, debe de llevarse un contrato, ¿sí? Un contrato es el que se firman al momento de iniciar un tratado, ¿sí? Entonces, para que esos tratados se puedan seguir lo más cercano al pie de la letra, es importante que haya una ley. ¿Sí? En este caso es la ley sobre la celebración de tratados, ¿sí? Entonces, la ley sobre la celebración de tratados establece el propósito mediante el cual un país, en este caso México, negocia, firma y aplica los tratados internacionales, tal cual es el caso del TEMEC, ¿sí? Esto es más que nada se negocia por un representante del Poder Ejecutivo, ¿sí? En este caso el presidente o algún secretario, ¿no? de Relaciones Exteriores, algún secretario de Economía, algún secretario de Salud, ¿sí? Entonces, se llevan a cabo, se tratan por medio del Poder Ejecutivo y después se mandan al Senado para que esos puedan, aprobarlo, ¿no? Para que pueda entrar en vigor. Y al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, entra con un vigor legal en nuestro país. Este es jerárquicamente un poco superior a las leyes habituales del país, ¿sí? Las leyes locales, estatales, quedan muy por debajo de los tratados internacionales. Sin embargo, parte de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos es que no hay ninguna ley que esté sobre nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución. Entonces, aunque los tratados internacionales tienen un peso jurídico muy importante en nuestro país, siempre van a permanecer por debajo de la Constitución política de nuestro país, ¿sí? Y estos tratados tienen un orden jurídico directamente en los tribunales, ¿sí? Es decir, que en caso de alguna arbitrariedad, en caso de alguna complicación, se lleva a ratificar ante el Poder Judicial. Entonces, esto es para que puedan entrar en vigor las funciones de estos tratados, ¿sí? Entonces, por ello es que nosotros hablamos de esta ley, ¿no? Ahora bien, me gustaría comentarles acerca de qué pasa cuando algo no se cumple y tienen que intervenir los organismos internacionales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la OEA, aunque no redactó el TEMEC, sí influyó en los principios de anticorrupción, ¿sí? El TEMEC incorpora elementos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el capítulo 27 del TEMEC exige medidas eficaces contra la corrupción, ¿sí? Y la OEA funge como una fuente de inspiración normativa. Aquí, aunque los países firmantes del TEMEC tienen que adoptar medidas para prevenir el soborno y fortalecer la integridad política y promover la cooperación internacional, es muy importante y es clave que para fomentar y fortalecer el Estado de Derecho se debe atraer estas cosas sin ningún riesgo, sin ninguna corrupción, para que tanto el Estado como la inversión extranjera y la inversión privada puedan llegar a un común acuerdo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos? Los tratados son contratos que se efectúan entre los poderes ejecutivos de los países y entran en vigor por medio de una aprobación de ley en el Senado de cada país, ¿sí? Aunque estos están sujetos a una normatividad, están por debajo de nuestra Constitución. Sin embargo, estos tratados tienen una protección en la que pueda haber una intervención de organismos internacionales para el cumplimiento de estos acuerdos, ¿sí? Aunque recordemos que al ser una ley con orden judicial, en este caso, quien entraría en función
para prevenir esta arbitrariedad es el Poder Judicial en nuestro país. Ese tema es bastante complejo y vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de la competencia judicial en México, ¿sí? Los tribunales federales tienen competencia para conocer de casos de corrupción administrativa y penal derivados del comercio internacional. También tienen que estar muy pendientes de los conflictos por las prácticas desleales o subsidios prohibidos y las controversias contractuales bajo esquemas de inversión que estén protegidos por el TEMEC. ¿A qué nos referimos? Los poderes judiciales tienen que estar muy competentes, muy alertas de este tipo de arbitrariedades que se puedan presentar en un tratado de libre comercio, ¿sí? Si no entendemos lo del tratado de libre comercio, nuevamente volvemos a la parte de que un tratado de libre comercio es para que dos países puedan comercializar los productos más importantes, que en este caso México manufacture y que Estados Unidos necesite, y al revés, a un precio razonable y que no tenga que pasar por muchos impuestos, por muchos trabas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos un ejemplo. México tiene un producto que igual se vende en Estados Unidos. Imaginemos un celular, ¿sí? Un celular de la marca iPhone, ¿no? Que por ejemplo Estados Unidos es la que más usa esta marca. Pero imaginemos que un día eh, Estados Unidos decide abrir una planta de Apple en México y los precios que va a dar México va a ser mucho más económicos, ¿no? Cuando la empresa mexicana quiere vender a Estados Unidos este mismo producto, tiene que pasar por estas formas en las que sea leal la competencia. Si la empresa mexicana le vende a Estados Unidos a la población de Estados Unidos un celular que allá les vale 35,000 pesos y México dice, ¿sabes qué? Yo te lo vendo en 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque en México yo no estoy pagando mis impuestos o en México yo estoy pagando mal la mano de obra o en México estoy ocupando los recursos naturales sin pagar ni un solo peso, por eso te lo puedo dar más económico. Ahí es donde las empresas estadounidenses, en este caso, pueden denunciar, pueden mandar a investigación estas empresas mexicanas de por qué están dando el mismo producto a un precio mucho menor. Entonces es por eso que el sistema judicial tiene competencia muy ampliamente en los tratados, en este tratado internacional de libre comercio, ¿sí? Entonces, este, bueno, ya les expliqué ahorita lo de un ejemplo acerca de cómo se aplica esto, pero puede haber muchos casos, ¿no? Anteriormente, hace algunos años, hubo una reforma energética y la empresa que nos mm, distribuye la electricidad en el país, solo hay una, CFE, ¿sí? En este caso, si Estados Unidos quisiera con una de sus empresas privadas o una empresa del Estado, perdón, proporcionar de, de luz a este país, el Tratado de Libre Comercio le permitiría eh, competir, ¿no? Contra esta empresa y poder dar el servicio de luz. Sin embargo, lo que pasa en México es de que todas las casas están siendo operadas bajo el esquema de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahí es algo que en este caso a Estados Unidos no les convino, que incluso apeló porque no podían entrar empresas extranjeras a ofrecer la electricidad en México. Y aquí en México al final salió ganando porque el Senado aprobó una ley que está a la par del Tratado de Libre Comercio, en la que México iba a depender únicamente de las empresas nacionales para satisfacer de la luz, de las necesidades de luz, de electricidad aquí en nuestro país. Entonces ya estos tratados internacionales se puede decir que quedan un poco de lado porque las leyes mexicanas están amparando que eso sí. Y así pasa con muchas otras situaciones, como la gasolina, como las telefonías, pero son esos ejemplos de cómo puede haber problemas en la relación internacional cuando no se tiene bien cimentados los propósitos del tratado de libre comercio y cuando el Poder Judicial no trabaja correctamente. Que si bien el Poder Judicial está obligado en ley a defender la justicia y la soberanía nacional, muchas veces
lo que ha pasado es de que se termina defendiendo los intereses privados antes de la soberanía nacional. Entonces, es por ello que deberíamos analizar incluso también qué tan conveniente va a resultar una reforma judicial a nuestro país, ¿no? Hay algunos puntos muy buenos, hay otros puntos muy malos, en el que nosotros tenemos que ser muy conscientes acerca de lo que estamos por hacer en nuestro país, ¿no? Y de qué manera afecta a estos tipos de tratados internacionales, ¿sí? Entonces, como conclusión, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá fortalece el combate a la corrupción y a la competencia económica. Sí, sin embargo, aún hay mucho que mejorar. Este implica obligaciones jurídicas claras para México, sí, están estipuladas en los acuerdos del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, al momento de aplicarse estas sanciones y estas obligaciones jurídicas es donde entra el debate. ¿Los tribunales federales juegan un papel clave? Sí, porque a donde llegan estas quejas es principalmente los tribunales federales y la importancia de comprender la interacción entre el derecho internacional y nacional. Es lo que les comentaba anteriormente. Aunque estamos sujetos bajo un tratado de orden internacional, al final lo que termina por mandar en nuestro país es la soberanía nacional y los tratados que se encuentren a nivel local. En pocas palabras, a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, pues para terminar esta parte de la presentación, en mi punto de vista, considero esa parte del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá viene a salvar la economía de los tres países con una cooperación este, trilateral entre estos países para que el comercio pueda crecer entre sus países, eliminando las barreras que pudiera haber en el comercio exterior. Sin embargo, aún hay cosas que se tienen que cambiar. Apenas se va a volver a modificar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá y confiamos en que la representación del Estado de nuestro país pueda desarrollar un papel muy importante en este ajuste que va a tener el tratado para que México pueda ser dotado con estas posibilidades económicas, defendiendo siempre los intereses y la soberanía de nuestro país. Pues esta es mi participación. Me gustaría poder escucharles si alguien tiene algún comentario o si alguien tiene alguna pregunta para que pues podamos compartir un poquito acerca de la importancia de este tratado y por qué es importante el sistema judicial en este tipo de cosas. Si hubiera alguna pregunta respecto a esto, alguna comentario que deseen agregar, les escucharía. Y por mi parte, en cuanto a la presentación, sería todo y les escucho. Ok, tenemos una pregunta en la caja de comentarios, bueno, de mensajes. Dice, dice Irum, dice, ¿qué pasa si una empresa
o autoridad mexicana incumple en el TEMEC. Ok, pues como les decía hace rato en la participación, estamos sujetos a un tratado, ¿no? Y pues en este caso, si incumple con alguna parte que involucre a otro país, primeramente se tendría que investigar y saber si puede haber sanciones internas, si ya sea administrativas únicamente o de interés penal, ¿no? Y también las consecuencias internacionales que esto traería, como mm, alguna controversia, alguna descalificación. Por eso es importante tener siempre un orden internacional de las cosas que se van a hacer, ¿sí? Las empresas que deseen participar dentro de este Tratado de México, Estados Unidos y Canadá deben de estar muy adentrados en estas políticas internacionales para que no haya una falta en la forma de que se haga el comercio, ¿no? Si en este caso es una empresa la que incumple, bueno, eso puede ocasionar el que se quiten concesiones, el que se quiten privilegios, en que dejen de condonarse impuestos, en que haya un cierre de producto para que ya no lo importe al otro país, en que haya un programa arancelario en contra de esta empresa. Y si fuera alguien del sector público, una autoridad que represente al gobierno de México, bueno, sería mucho peor porque ahí más que nada habría consecuencias judiciales, ¿sí? Esto solamente si hay alguna observación o si alguien eh, da aviso a los que llevan a cabo y ven que se cumplen estos tratados, solamente cuando se da aviso yo sé es que habría una investigación, ¿no? Y ya en el peor de los casos, pues una sentencia judicial, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengamos siempre en cuenta eso. Bueno, tal vez ahorita, pues nosotros no estamos importando, exportando a otros países, pero es importante tener conocimiento del derecho internacional para poder estar atentos a este tipo de casos y si alguno de nosotros en algún momento va a desempeñarse profesionalmente en este ámbito, pues con mucho más razón. Este, pues creo que ya no hubo ninguna otra pregunta, pero les agradezco mucho por su participación. Espero que les haya quedado un poquito más claro acerca de qué es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, para qué sirve y las formas en las que nosotros tenemos que cuidar estos aspectos para que se pueda desarrollar ampliamente el crecimiento de la economía y no haya consecuencias jurídicas. Bueno, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho su presencia y les deseo una buena noche y les agradezco nuevamente por su tiempo. Que tengan una buena noche. Hasta luego.